Ok, son las 11:10. 11:10 del 27 de octubre de 2019. E iniciamos, señores. Así te dice el Señor: ¿por qué soltaste tu ministerio? Vuelve y retómalo, porque fui yo el que te llamé. No fueron los hombres. Los hombres te criticaron. Dijeron que yo no te había llamado, que ese ministerio yo no fui el que te lo di, y por eso lo soltaste. Pero yo demandaré de ti. Así que vuelve a retomarlo, porque si no, quebranto vendrá sobre tu vida. Porque hay muchas almas esperando por tu ministerio para ser levantadas y restauradas. Porque tu ministerio, si tu ministerio, te dice el Espíritu Santo, será un ministerio ganador de almas, un ministerio restaurador. Así como el buen samaritano levantó y restauró y ayudó a aquel hombre que estaba pidiendo ayuda, así mismo harás a través de tu ministerio. Así que vuelve y retómalo. Vuelve y retómalo, porque te estoy llamando a cumplir con la tarea que te asigné. Te dice el Señor, este es el tiempo. Cierro tus oídos para que no escuche las voces que Satanás utilizará para intentar acobardarte, para intentar atribularte, y que no retomes tu ministerio. Cumple con tu llamado, porque serán muchas las almas, serán muchos los restaurados y serán muchos los levantados a través de ese ministerio. Que no se te olvide que te llamé yo, te dice el Señor. No fueron los hombres, y yo te voy a respaldar. Dios te bendiga. Comparte este video, porque hay muchos que han soltado el ministerio, y en este último tiempo tan difícil hay muchas almas esperando por esos ministerios para ser levantada. Dios te bendiga. Hay un alma pidiendo auxilio, esperando por ti. Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Son las 11:13. Bueno, hay mucha información. ¿Qué tal? A ver, Quique, saludos, Quique. Saludos, Justicia y Fe, ¿qué tal? Bueno, hay mucho. Antes que nada, les saludamos del Caribe, México. Sí. No tenía pensado hacer este live, pero dado que, hermanos, saludamos del Caribe, México, dado que, saludos, a ver, Justicia y Fe, saludos. Bueno, por ahí falta una persona. Por ahí falta una persona. Debido a que hoy, bueno, del día 25 para el día 26 cumplimos 2 meses. Y 2 meses de noviazgo con mi novia, obviamente. Entonces, cada etapa que se va avanzando, Dios va confirmando. Y dado que anteriormente, en una de las publicaciones de Héctor Pérez, sí, dijo algo muy importante referente al testimonio, que era que en base al testimonio
es como se iba a ayudar a levantar muchas personas. Entonces, dado que se han comunicado conmigo, hermanas, sí, me manda a decirte el Señor. ¿Dónde estás? Aquí estás, aquí estás. Vamos a quitarlo. Me manda a decirte el Señor un testimonio que te volverá a tus enemigos. Ok, Dios va a utilizar a ti, Dios va a utilizarte, va a utilizar a ti con tu testimonio, que van a restaurar a otros cuando lo escuchen, lo que va a provocar un levantamiento de aquellos que cayeron. Ok, tomando eso como base, tomando esa palabra de parte de Dios a través de Héctor Pérez, sí, decidimos hacer este live. Este live, más que nada, sí, hola amor, hola mi cielo, ya apareció, hola, ¿qué tal? Bueno, ya es oficial, ¿no? Ya todos saben, todos mis íntimos saben quién es mi novia. Sí, y estos videos más que nada son para ella. Sí, y ¿por qué? Porque la iglesia del hombre es la mujer. Entonces, ¿por qué? Porque eso está establecido desde un principio. Sí, a través de Dios, Adán y Eva eran ministrados. Sí, eh, posteriormente en el Éxodo, a Moisés es el que se le entregan las tablas de la ley o las instrucciones para un pueblo. Sí, y a través de él, que siendo cabeza, es que venía la palabra de Dios. Sí, donde él primero le daba la palabra a su familia y a sus hijos. Entonces el hombre es cabeza de la familia, pero sobre todo antes de que Dios te dé un ministerio, tú tienes que ser instruido por Dios directamente. Es una regla, un principio. Hola. Voy despacio porque inicialmente este video era nada más para mi novia. Sí, y al hacerlo para ella iba a servir para otras personas o otras mujeres que se han comunicado conmigo, que tienen el mismo conflicto, ¿sí? De pareja, que están en yugo desigual o algo parecido al mío. De hecho, con las 3 mujeres que se me fue direccionado inicialmente, sí, las 3 estaban en yugo desigual o habían sido separadas. Entonces, donde el enemigo te derrumba, Dios te levanta para que por medio de tu testimonio, aunado con la palabra, sirvas de algo. Sí, en este caso, conforme leí, sí, la palabra de parte de Dios a través de Héctor Pérez, mi testimonio turbará a mis enemigos. Entonces, pero pasó algo raro, algo curioso. No sé, por ahí María Dame, Rebeca, por ahí surgió un problemita con un miembro del ministerio o una amistad que forma parte de la hermana Rebeca. Sí, y es importante, sí, que yo haga este live, ya no solamente como para que tenga seguimiento, sí, este video, la relación, sí, de noviazgo que llevo actualmente con mi novia, porque todo prácticamente el día 25, 24 para 25, hoy es 27, 24 para el 25, sí, entramos como que en un desierto, sí, y no lo habíamos notado, que cumplíamos 2 meses de habernos conocido, y justamente un mes de noviazgo, y en medio de un desierto, sí, o de constantes conflictos,
Dios manda su palabra justamente cuando cumplimos 2 meses. ¿Y cuál fue la palabra que mandó Dios a través de Héctor Pérez? Fueron prácticamente dos, que es paciencia y confianza. Sí, y esas dos palabras resolvían todos nuestros conflictos. Pero aparte de eso, sí, tengo en pantalla a mi amigo Norberto, que lo conocí gracias al ministerio de la hermana Rebeca. Sí, entonces me llamó la atención, me llamó mucho la atención lo que él pide. Sí, y dije, bueno, como que todas las cosas se alinearon, Rebeca, Mari, para que hoy hablara justamente de este tema, ¿no? Porque tiene que ver ya no solamente con mis demás amistades a la cual fui direccionado, que son mujeres, sino ahorita por lo que veo también tiene que ver con mi amigo Norberto. Saludos Norberto, si estás viendo este live. Entonces, Norberto García dijo algo muy importante. Sí, visitando a la abuela de 82 años en estos momentos de necesidad, mi refugio es Dios. Ok. Y siempre será así, pero en verdad en momentos así, ¿cómo quisiera tener una ayuda idónea? Que me escuche y consuele. Oren por mí, pero solo Dios sabe cuánto más tendré que esperar. A veces sí extraño la compañía. Han sido más de 10 años, así solo, sirviendo al amado. Y Él lo sabe muy bien que me he guardado, aunque reconozco que me he equivocado. Oraciones santos, por este siervo inútil. Ok, entonces, dada esta publicación que hizo este varón, sí, y por la situación que se está generando alrededor de él, sí, y dado que anteriormente, sí, yo por ahí le di una palabra a la hermana Rebeca el pasado 23 de septiembre, donde yo le decía a la hermana Rebeca que tenían que perfeccionarse. Hola amigos, bienvenidos. Eso yo había entendido que todos los miembros o conocidos de la hermana Rebeca tenían que perfeccionarse. Sí, y lo compartí. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no te perfeccionas obedeciendo a Dios, simplemente Dios no te puede entregar lo que tú más anhelas, ¿sí? O los deseos de tu corazón. Entonces, vamos a buscar ese live, ¿sí? Para tenerlo ahí. Cuando entremos en tema, vamos a ver, estamos buscando para que se muestre, ¿sí? Cómo es que Dios tiene control de los tiempos, y esa palabra se les dio a los hermanos, sí, que forman parte o son conocidos de la hermana Rebeca a tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque al no tener la iglesia dirección o profetas, no saben en qué tiempo están viviendo. Sí. Y las fechas no son fechas dadas al azar. Nada es casualidad. Entonces, si Dios anunció el pasado 23 de septiembre a través de este instrumento, dando voz de alerta, sí, o de aviso a los hermanos, sí, del ministerio de la hermana Rebeca y sus allegados, sus íntimos, es porque vienen cosas grandes, fuertes para la iglesia, y si la iglesia no se perfecciona, sí, simplemente no van a poder ser utilizados. Entonces, ok, tenemos ya el video. Vamos en orden. Saludos Adolfo, saludos Gisela.
Vamos en orden. Sí, vamos en orden. Me llegó, a ver, un mensaje. Sí, lo compartí con una hermana, donde prácticamente un sueño. Sí, última vez que te hablo. Última vez. Bueno, última vez. Peque. Donde en ese sueño se me dice lo siguiente. Vamos a ver, aquí está, aquí lo puse. Ok, esta publicación. Me pasaron este sueño, me dice, y anoche también soñé muchas parejas. ¿Por qué la importancia de que nos perfeccionemos? Sí, cuando Dios nos lo avisó desde el pasado 23 de septiembre, y yo di la voz de alerta a la hermana Rebeca, para que pasara esa voz de alerta, saludos Gisela, para que pasara esa voz de alerta, sí, a todos sus allegados. ¿Por qué Dios anunció justamente al cumplir 2 años de haber sucedido la señal astronómica de Apocalipsis 12, el pasado 22 y 23 de septiembre? ¿Sí? Ahorita ya mostré el video y te lo voy a poner. ¿Por qué es importante que la iglesia o la novia, ¿sí?, de Jesús se perfeccione? Sí. Hoy comparto este video que ayer me lo pasó una hermana. Una hermana que estaba en yugo desigual o está en yugo desigual, que inicialmente vino hacia mí, posteriormente se apartó y ahora regresa nuevamente a mí pidiéndome consejo. Sí, donde si tú como hombre o mujer no obedeces a Dios a la primera, las cosas se te complican. Entonces, nuevamente esa hermana vuelve a mí y empezamos nuevamente a compartir información, sí, y empiezo nuevamente a tratar su caso. Y haciéndome ella caso, empieza a retomar los asuntos de Dios más fuertemente y Dios le da un sueño, y el sueño es lo siguiente. Anoche también soñé muchas parejas de novios con vestidos blancos y de trajes y miraban hacia algo detenidamente como que era una reunión y todos estaban en la luz y era de noche y en donde no había luz estaba el enemigo con una pistola para él y una pistola, pero él estaba en el suelo y no se podía levantar, no podía sostener bien la pistola. Entonces ese sueño que se le dio a esa hermana que precisamente está en yugo desigual, sí, y ahorita prácticamente lo que hizo fue apartarse, sí, lo que en su momento Dios le reveló por sueño, sí, ella me da este sueño y me comparte este sueño y le digo, ¿sabes qué? Es muy claro el sueño, te está diciendo que, ok, viene una reunión o vienen las bodas del Cordero, sí, y que todas las parejas o la iglesia de Dios, sí, o los miembros de la iglesia de Dios, sí, que no estén en obediencia o en la luz, como dice el sueño, simplemente van a ser eliminados. Entonces, ¿por qué? Porque ya dijimos anteriormente, sí, con el caso del falso ungido hermano Fausto, hondureño del Ministerio Pregonero de Justicia, o un misionero para Cristo, ya compartimos anteriormente que Dios te da un lapso de tiempo para perdonar, pero si tú no has perdonado, viene la fiesta máxima, que es la fiesta de Yom Kippur, o la fiesta de expiación o perdón. Entonces, si tú perdonas antes o durante la fiesta de Yom Kippur,
sí, Dios te entrega un premio. Que de eso habló Héctor Pérez y de eso habla mi cartel. ¿Cuál cartel? Este cartel. Entonces, este cartel que está en pantalla, si tú perdonaste en Yom Kippur, ¿sí? Si tú te reconciliaste en Yom Kippur, sí, que es el tiempo máximo que Dios da para que tú te pongas a cuentas con tu prójimo, sí, donde tu prójimo puede ser, no sé, cualquier cosa, sí, cualquier persona, aun con tu enemigo. Si tú en Yom Kippur, sí, te reconcilias con tu prójimo, tu hermano, o aun con tu enemigo, ¿qué es lo que hace Dios? Dios te premia. Esta publicación la hice el día 27 de septiembre, donde Dios nos dio señal a través de Héctor Pérez, sí, autorizándonos que tanto mi novia, ahora mi novia, como yo teníamos autorización para iniciar una relación. Entonces, el día 26 de agosto, sí, fue la señal, sí, de autorización de parte de Dios para que iniciáramos nuestra relación o nuestro noviazgo. Sí, entonces, si tú en Yom Kippur perdonaste, ¿qué es lo que hace Dios? Te entrega una promesa. ¿Cuál es la promesa en este entonces? Sí, la promesa es que la boda. 2 meses después, sí, o un mes después que la conocí, o sea, el 26 de septiembre, a ella la conocí justamente el 26 de agosto. ¿Qué pasó el 26 de agosto? El 26 de agosto, sí, yo volví a los caminos de Dios. Sí, o sea, no es casualidad. El 26 de agosto, justamente cuando yo volví a los caminos de Dios, sí, el 26 de agosto, cuando yo volví a los caminos de Dios, aquí está el cartel, la conozco a ella. O sea que Dios la direcciona a mí, yo sin saberlo. El día 7 de septiembre, sí, después de aceptar el ministerio nuevamente, el 7 de septiembre retomo los asuntos de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa el 26 de septiembre? Un mes después de haberla conocido a mi novia, sí, y de haber regresado al ministerio. ¿Qué es lo que pasa el 26 de septiembre? El 26 de septiembre, sí, Dios manda señal a través de Héctor Pérez, autorizando que nuestro noviazgo. ¿Por qué? Porque tú como hijo de Dios tienes que pedir autorización a Dios, sí, para que inicies un noviazgo. Dios utiliza a Héctor Pérez, nos entrega esta palabra, sí, y prácticamente nos autoriza el noviazgo. Ok. 26 de septiembre, sí, un mes después, ¿qué es lo que hace Dios? Sí, manda esta palabra. Sí, justamente en medio, sí, de un conflicto que teníamos. Sí, no conflicto duro, sino un conflicto como que de inseguridad. ¿Qué es lo que dice Dios? Sí, tu confianza va a provocar que yo te premie. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Sí, la boda. Pero para que Dios te premie con tu boda, hay varias condiciones. La primera es la reconciliación. Si tú no perdonas, Dios no te puede premiar. Si tú no trabajas para Dios, tampoco te puede premiar. ¿Sí? Si tú no obedeces a Dios, sí, cuando te llama de un cuervo, sí, si tú no obedeces a Dios, tampoco te puede premiar. Entonces, sí, el premio de parte de Dios, en mi caso, sí, mi novia, sí, o mi futura esposa, está condicionado a la obediencia y a entregar frutos. ¿Sí? Una cosa es que tú obedezcas y otra cosa que tú des frutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios un mes después? Sí, justamente el día 25, para el día 26, Dios nos entrega esta palabra,
Sí, cuando estábamos pasando por un problema, una situación. Sí, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Sabes qué? Tenle paciencia y confía. Sí, entonces un mes después, sí, de que Dios entregó palabra, un mes después del 26 de septiembre al 26 de octubre, sí, 25 para 26, ¿qué es lo que hace Dios? Si confirma nuevamente nuestra relación, mandándonos una palabra, diciendo, el Señor te dice, tu confianza va a provocar que yo te premie. ¿Cuál es el premio en mi caso? En mi caso, el premio es la boda, o mi boda, que ya dije anteriormente que mi boda está estrechamente vinculada ¿con qué? Con las bodas del Cordero. Sí, donde mi función es que dar a conocer la palabra de Dios, interpretando todo, señales, sueños, lo que sea. Y un mes después, Dios lo confirma nuevamente, diciendo 26 de octubre, sí, 25 para 26 de octubre, tú eres el profeta que en este tiempo profetizará. Sí, ¿por qué? Porque Dios te entrega o Dios te premia, sí, con tu esposa. Sí, ese premio es para ti por ser obediente, pero también Dios te usa, sí, para sus fines con su iglesia. Sí, nuevamente, sí, Dios lo confirma, sí, que no solamente te va a premiar, sino que también te va a utilizar para revelar códigos, quebrar códigos, o manifestar, o compartir, o dar, o llevar la palabra de Dios. Sí, entonces un mes después, sí, o 2 meses después de conocerla y un mes después de iniciar nuestro noviazgo, Dios nos da esta palabra. No pierdas tu confianza. No pierdas tu confianza, porque te traerá grande galardón, te dice el Señor. Ok, la pregunta es, ¿en quién vas a confiar? ¿En el hombre? ¿O en Dios? ¿Sí? Porque aquí hay un mensaje subliminal en este cartel. Sí. Ok, pero creo que por ahí me pidieron salir en el video. A ver, ¿cómo sabe quién es? Ah, hola Rebeca. Por ahí parece que solicitaste unirte al live. Ok, espérame tantito. Aguanta. Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde? ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿En el hombre? No, aquí subliminalmente te dice mi cartel que tu confianza debe ir hacia el alfa y omega. ¿Sí? ¿Quién es el alfa y omega? Jesús. Es el principio, es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Entonces tu confianza debe estar en Jesús. Sí, ¿qué es lo que te pide Jesús? Vamos a ver. Jesús te dice, Santiago 4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Sí. Entonces esta fue la palabra que se me dio a mí. Sí, cuando el pasado 31 de octubre se me dio esta, más que palabra, se me dio este mensaje, donde dice, y lo puse al principio, vuelve y retómalo, te dice el Señor, hay un alma esperando por ti. Entonces vamos a compartir cómo es que Dios se mueve en estos tiempos. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera regresado, sí, al ministerio, si yo no hubiera
regresado al ministerio el día 26 de agosto, ¿sí? Del 2019, simplemente, si yo no hubiera obedecido, ¿sí? Si yo no hubiera regresado al ministerio, yo no hubiera, sí, conocido a la que ahora es mi novia. Entonces, ¿cómo es que Dios te premia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te premia, sí, a través de tu obediencia, sí, y tu confianza en Dios. Vamos a empezar de nuevo. Si tú no confías en Jesús, que es la cabeza de la familia, de la familia y de la iglesia, ¿sí? Y no te sometes a su palabra, ¿sí? Desechando todo lo que es del mundo, ¿sí? Que como no tiene la luz con las tinieblas, en este caso Santiago 4, ¿sí? Si tú confías en Jesús y le obedeces, sometiéndote a su voluntad, ¿sí? Y te sometes cuando Él te lo pide, si tú no confías en Jesús y no te sometes a Él, a su palabra, simplemente Jesús no te puede premiar. Entonces, los premios o las bendiciones de parte de Dios están condicionadas a tu sometimiento y a tu confianza. ¿Sí? Confía en Jesús, sométete a Jesús, y lo que va a hacer Jesús es que va a premiarte, ¿sí? O a interceder por ti para que Dios te premie y te case, dándote tu galardón. En este caso, mi galardón, ¿sí? Mi galardón, ¿quién es? Mi novia. Sí. Y la promesa es, ¿cuál es la promesa? La promesa es que el matrimonio. Entonces, para que Dios pueda premiarte, ¿sí? Con tu galardón, que es tu corona, tu esposa, ¿sí? Tu ministerio, tu iglesia, tienes que confiar en la palabra de Dios y someterte. Y no solamente te va a dar tu esposa que Él te ha elegido, ¿sí? Para que la ministres y tú seas la cabeza de ella, ¿sí? Sometiéndote a quién, a Jesús, ¿sí? Y obedeciendo a quién, a Jesús. No solamente te va a dar, ¿sí? A una esposa, sino que también te va a utilizar para sus asuntos, ¿sí? Como siervo o miembro de la iglesia. En este caso, sí, lo mío es que compartir la palabra o profetizar. Entonces, un mes después, sí, de haber iniciado nuestra relación, ¿qué es lo que hace Dios? Nos manda palabra, sí, diciéndonos, Dios premia a aquellos que han puesto su confianza en Él, confirmándonos así que vamos por la dirección correcta. ¿Sí? Porque después de que hicimos este cartel, hicimos este. ¿Sí? Donde justamente, sí, el día 3 de octubre, sí, Dios nos confirma que a través de mi testimonio, sí, Dios va a turbar al enemigo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Dios en este tiempo, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Vamos a ver
¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Dónde estás? Aquí estás. Lo que va a hacer Dios es restaurar al que ha sido separado o ha caído o ha sido, sí, atribulado. En este caso, sí, la señal de Apocalipsis 12 está anunciando que, sí, nuevos ministerios, sí, y los nuevos ministerios tienen que ir acompañados ¿de quién? De la ayuda idónea. Un ministerio, sí, el nacimiento de un niño está relacionado con el matrimonio y está relacionado, sí, con los ministerios. Entonces, si tú le pides a Dios que acelere sus planes, ¿qué es lo que hace Dios? Ok, sí, sígueme sirviendo. Y si tú me sirves, sí, en mis asuntos como iglesia, yo simplemente voy a acelerar el proceso. Entonces, ¿qué hace Dios? Después de esto, Dios manda su palabra diciéndonos el 12 de octubre, no te desesperes, tranquilo. Entonces, estos live ya lo hemos hecho anteriormente. Sí, este fue primero. El día 27, bueno, el día 26 de agosto fue la señal. Después de eso, ¿qué hicimos? Ok. El día 3 de octubre, sí, hicimos este live, que si es posible, claro que sí. Dios mandó la palabra a través de Héctor Pérez diciéndonos, tu testimonio. Sí, Dios te va a utilizar a ti con tu testimonio, que va a restaurar a otros cuando lo escuchen. Va a provocar un levantamiento de aquellos que cayeron. ¿Quiénes han caído? ¿Sí? Ejemplo. Entonces, ¿qué otra palabra mandó Dios? Mandó Dios, ok. Sí, tranquilo, no te desesperes. No te desesperes porque sé que me estás pidiendo, sí, que acelere mis planes, pero no te desesperes. Sí, esa fue la palabra que nos dio justamente, sí, a través de Daisy Agudo cuando me lo mandó esta hermana por Messenger. Ok, en respuesta, sí, de mi oración que hice cuando, sí, un día antes, sí, de que el hermano Fausto se le ocurriera retarnos. ¿Cuál fue la oración que hice? ¿Sabes algo? Voy a pedirle a Dios de ahora en adelante que acelere todo para casarme contigo lo más pronto posible. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Ok. Acéptale el reto. ¿Sí? Y yo acelero los asuntos de boda. Pero tranquilo, no te desesperes. ¿Sí? Hay mucho por hacer todavía. Cuando tratemos este tema. ¿Sí? Que puede un hijo de Dios volverse a casar, claro, siempre y cuando ¿qué? Pague el precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar para volverte a casar? El precio que hay que pagar para volverte a casar, ¿cuál es? ¿Sí? El sacrificio. Sin sacrificio no hay victoria. Entonces, en ese orden vamos. Sí, vamos a ver cuál es la palabra que nos entregó Dios a través de Héctor Pérez. Vamos a ver. Interesante esa palabra. Interesante. Ok. Mari, ¿qué? Perdónanos, ok. Está súper lenta aquí la red. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo está ya todo? Si estuvieron batallando con la señal, ¿verdad?
Vamos a ver. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Bueno, Dios bendiga a los que se comienzan a conectar en esta hora. Puesta en Dios, mi confianza va a provocar que Dios me premie. Oiga lo que voy a hablar, porque más que un mensaje voy a traer un pequeño estudio bíblico en esta hora. Quiere decir que mi confianza, el yo tener mi confianza puesta en Dios, eso va a provocar que Dios me premie. Dios premia a aquel. Está lloviendo. Sí, y se va a ahorita por la red. Ok. Se fue la señal. Es importante que salga esa palabra directamente de torpedo. Dios que han puesto su confianza en Él. Lo vuelvo a repetir. Dios premia a aquellos que han puesto su confianza en Él. Si tú como mujer de Dios, si tú como hombre de Dios, como siervo de Dios y como sierva de Dios has puesto tu confianza en el Señor, Dios te va a premiar. Escucha bien, Dios te va a premiar. ¿Y cuál es el premio que el Señor nos va a dar? Son diferentes premios. Un premio Se va la señal. es un regalo. Un premio, Dios bendiga a los que están conectándose. Comparte este video con alguien. Un premio simplemente lo recibe aquel que es considerado aprobado para recibirlo. Lo vuelvo a repetir. Un premio lo recibe aquella persona que es considerada para recibir el premio. Como un deportista, como un equipo. Ellos juegan, ellos se esfuerzan para obtener un premio, o sea, para ganar. Y el Señor te dice, tu confianza va a provocar que yo te premie. ¿Y cuál es el problema que tenemos en este tiempo? Que tenemos cristianos que lamentablemente no tienen su confianza puesta en Dios a plenitud. Confían en Dios en un 20%. Lo vuelvo a repetir, confían en Dios solamente un 20%. Y Dios no quiere que nosotros confiemos en Él simplemente un 20%. Dios quiere que nosotros confiemos en Él un 100%. Por eso yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el grado? ¿Cuál es el nivel, el grado de nivel de tu confianza hacia Dios? A lo mejor hay muchos aquí que dicen, no, mi confianza está a un 100%. Pero cuando viene la mala noticia, cuando viene la enfermedad, cuando llega el día malo, ahí es que se sabe quién verdaderamente tiene plenamente su confianza puesta en el Dios de los cielos. Por eso la Biblia enseña que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Vine a hablar de confianza, porque si hay algo que el hombre de Dios necesita, si hay algo que la mujer de Dios necesita en este tiempo malo, es tener una confianza plena en el Dios que lo sostiene, en el Dios que lo llamó y en el Dios que lo respalda. Si no tienes una confianza plena en el Dios que te llamó, en el Dios que prometió estar contigo, en el Dios que dijo que te iba a entregar la victoria, si tú no tienes tu confianza plena, van a pasar dos cosas.
Y estoy hablando así tranquilo, despacio, porque quiero que usted entienda cosa. La primera es que en vez de avanzar para conquistar lo que el Señor le ha prometido, va a comenzar a retroceder. Y yo veo por el Espíritu, el Señor me revela, personas que en vez de avanzar a la conquista de su promesa, lo que están haciendo es dando pasos hacia atrás. Lo que están haciendo es retrocediendo. ¿Por qué? Porque no están poniendo su confianza en Dios. Y cuando tú no tienes tu confianza en Dios, la tienes puesta en otras cosas. No, lo vuelvo a repetir. Cuando tú no tienes tu confianza puesta en Dios, la tienes puesta en otras cosas. Hay personas, cristianos, que confían más en la mala noticia que en las buenas noticias. Hay cristianos que confían más en un medicamento que en la palabra que dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Hay personas que confían más Está lloviendo, así es. en su situación que en el Dios que prometió librarlos del lazo del cazador y de la peste destructora. Ok, pausa. Esa palabra, confianza, si aplicada a nosotros, sí, que estamos iniciando una relación de pareja, de noviazgo, fue fundamental. Porque precisamente mi novia y yo, sí, aplica, dice Rebeca, sí en falsos, ¿no? En falsos ungidos. Al menos en nuestro caso, Rebeca, créeme que fue una semana. Sí, esta palabra va para Dominic y para todas aquellas personas que me han contactado. Sí, nosotros cumplimos 2 meses, sí, pero son 2 meses de habernos conocido, pero son 2 meses intensos, Rebeca. Sí, intensos, pero cuando yo la conocí, sí, justamente al mes de conocerla, nos hicimos novios. Pero antes de hacernos novios pedimos dirección y Dios confirmó, como siempre lo hace conmigo, a través de Héctor Pérez. Sí, porque tanto ella como yo estábamos turbados, confundidos, en el sentido del permiso, si era aprobado, si iniciar un noviazgo o no. Y Dios utiliza a Héctor Pérez, a él compartí mi cartel y autoriza, sí, de que por haber buscado primero el reino de Dios y luego su justicia, donde el reino de Dios es de que tú permitas que te gobierne, de que tú te gobiernes sometiéndote, sí, Santiago capítulo 4, como tú primero buscaste someterte a Dios y luego su justicia, que la justicia para mí es algo como el caso de George, por ejemplo, ¿no? Tal vez para ti, hermana Rebeca, o los demás, lo comprenden también cuando van y dan comida al pobre y menesteroso, ¿no? Y ahí entra hacia un conflicto tremendo. ¿Por qué? Porque hay falsos ministerios, como el de el hermano Fausto, un misionero para Cristo, donde tergiversa la palabra, ¿sí? Y hizo mercadería, ¿sí? De ello. Por eso la Biblia enseña que no es por obras, ¿sí? Ahí tenemos un claro ejemplo con el asunto del caso del hermano Fausto. Sí, entonces, ¿cuál es la justicia para Dios? Sí, la justicia para Dios, como estoy llevando, sí, con el caso de George, mi amigo el artesano, que lo señalaron injustamente, lo corrieron y hicieron de él lo que quisieron. Sí, al abogar por él, sí, obviamente tuve que pagar las consecuencias. ¿Cuál fue el pago de las consecuencias? Que no me dieron mi depósito, ¿no? Pero ahí es ese tipo, sí, de casos, sí, de defender
al menesteroso, en este caso un amigo que estaba pasando por una situación difícil, sí, y luego defenderlo, o sea, primero apoyarlo, ayudando, cumpliendo el segundo gran mandamiento, que es ayudar al prójimo, sí. ¿Es mi prójimo? No es mi prójimo, porque no es cristiano, sí. Pero si Dios te direcciona a una persona, a ti, es por algo, te queda una enseñanza. Y cuando yo, sí, me ofrecí a ayudarlo, porque es mi amigo, o sea, él me compra, sí, es mi cliente. Sí, a mis clientes no los considero clientes, son mis amigos para mí. Sí, Dios me revela o me muestra la sabiduría y conocimiento que tiene Él. Entonces, al ayudarlo viene una bendición que es el conocimiento. Segundo, sí, la segunda bendición ahí es donde me costó, sí, que fue defenderlo. Me costó en el sentido que prácticamente no me dieron mi depósito. Y me trataron mal y me quisieron tratar igual que él, pero conmigo no se pudo. Entonces, Dios respalda. Entonces, esa es la clase de justicia u obra de justicia que Dios desea que la iglesia haga y no lo hace. Dice Rebeca, amén, la justicia es en diferentes formas, la verdad. Así es. Saludos, Nelly. En esa he estado también. Sí, porque la justicia que interpreta las personas que andan en la carne, refiriéndome al ministerio del hermano Fausto, es poner una cuenta de PayPal para que le des tu dinero y hagan el trabajo por ti, como lo hacían los fariseos. Sí, cuando la obra, sí, la del servicio agradable a Dios, tendrían que leer la epístola de Pablo a la Odisea, que no está dentro del canon, pero la menciona la Biblia en Deuteronomio, si no me recuerdo. Deuteronomio. Sí, donde ahí explica cuál es el servicio agradable a Dios. Que es el mismo servicio, y cuando hablo de servicio, es algo que tú tienes que dar, es servir. Si tú pides dinero, sí, para que tú hagas el servicio, entonces ya no es servicio. ¿Me explico? Ya no es servicio. Entonces el servicio agradable a Dios lo enseña la epístola de Pablo a la Odisea, donde enseña, sí, que así como Jesús de sus bendiciones daba ayuda al prójimo, así uno debe de hacerlo. Es decir, que de lo que a Dios a ti te bendiga, es de ahí que tú vas a dar al prójimo. Pero ya pusimos aquí, en el cartel, ¿sí?, cuáles son las condiciones que Dios exige para bendecirte o darte tu galardón. ¿Sí? Si tú no confías en Jesús, ¿sí?, sometiéndote a su palabra, que es lo mismo, Jesús es la palabra viviente, y obedeces o sometiéndote, lo mismo, simplemente Jesús no va a poder bendecirte. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver lo que están haciendo el ministerio del hermano Fausto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el orden. Confiar en Jesús, someterte para que luego te bendiga. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, Dios conoce cuál es mi necesidad. ¿Sí? Entonces, si Dios no te da, en mi caso, una ayuda idónea, no hay ministerio. ¿Sí? No puedes servir completamente a Dios. ¿Sí? No puedes. ¿Por qué? Porque no estás completo. ¿Sí? Vas a ser atribulado, ¿sí?, de continuo. ¿Cómo de continuo? Sí, vas a ser atribulado. Si tú no tienes una ayuda idónea, sí, el enemigo te va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque siempre va a estar tentándote. ¿Sí? ¿Cómo tentándome? Sí, va a estar siempre el enemigo tentándote. ¿Con quiénes? ¿Sí? ¿Cómo fue que el enemigo tentó a Adán y Eva? ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Sí saben cómo fue? No está. Vamos a ver. ¿Cómo fue tentado? Sí. Jesús. Sí. O bueno. Adán y Set. Tendrían que tener el libro de Adán y Eva.
Sí, vamos a ver de qué manera fue tentado, sí, Adán. Bueno, tendríamos que leer el libro de Adán y Eva, pero vamos a sacar un extracto. Sí, está súper lenta la red, más como llovió. Vamos a ver cómo fue tentado, sí, Adán y Eva. Capítulo 72. ¿Sí? Satanás aparece como doncellas hermosas. Esto ya lo he tratado anteriormente en mis otros live. Sí. Pero quiero que se entienda que si tú no confías en Jesús, sí, y lo obedeces sometiéndote a su palabra, Dios no puede bendecirte con matrimonio. Y si no te bendice con un matrimonio o con tu ayuda idónea, simplemente no vas a poder servirle completamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si Dios no te da o te elige si no te da tu ayuda idónea? ¿Por qué? Porque la mujer es figura de tu ayuda idónea y es figura de tu ministerio. ¿Por qué? Porque la primera que tú le vas a ministrar, ¿sí?, la palabra de Dios, es a tu esposa. ¿Sí? Ese es tu primer ministerio, tu primera iglesia a la que tú debes ministrarle. Sí, pero para que tú puedas ministrarle, ¿qué te pide Dios? ¿Sí? Sí, que confíes en Jesús, en la palabra, y te sometas. Y te sometas. ¿Sí? Vaya que a mí ha tratado mucho con eso. ¿Sí? Y cuando Dios te pide, sí, que confíes en Él y te sometas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Sí? Se hace responsable. ¿Sí? Así me lo mostró a mí. Pero si tú no obedeces, ni confías en Dios, ni te sometes, nunca te va a dar la ayuda idónea. Entonces, si no te da nunca la ayuda idónea, no vas a servirle completamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Dios no te da tu ayuda idónea, ¿qué es lo que pasa? Siempre van a haber mujeres hermosas, ¿sí?, provocándote, ¿sí?, o tratando de provocar, ¿qué?, tu caída. Capítulo 72. Satanás aparece como doncellas hermosas. Entonces Satanás y 10 de sus anfitriones se transformaron en doncellas, que por gracia eran diferentes a los demás del mundo. Vinieron hasta el río en presencia de Adán y Eva, y ellos se dijeron entre sí: ven, vamos a ver las caras de Adán y Eva, que son de los hombres sobre la tierra, bellos como son y tan diferentes al aspecto de nuestras propias caras. O sea que eran hermosas. Sí. Luego dijeron a Adán y Eva: vean a todos nuestros maridos. Ok. Y nuestros hijos. Adán, tú debes unirte a Eva. Fíjense bien. Sí, cómo actúa el enemigo. Sí. Adán, tú debes unirte a Eva, como ya nosotros lo hemos hecho, y así tendrán niños, como nosotros tenemos. Si Elohim mandó a Adán primero a que no comiese del fruto del árbol, porque si no moriría, sin embargo, Adán comió y Elohim no lo mató. Esto es lo que murmuraban los demonios, convertidos en mujeres hermosas. Sino que solamente decretó su muerte y las plagas y los juicios hasta el día que salga de su cuerpo. Ahora entonces, si cae en el engaño, haciéndome caso otra vez y se une a Eva sin el permiso de Elohim, entonces Elohim lo matará definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que procura el enemigo? Lo que procura el enemigo es que tentarte, ¿sí?, para luego casarte sin el permiso de Dios. Sí, es lo primero que hace el enemigo, tentarte a través de las mujeres hermosas. Sí, pero ¿qué es lo que hace Adán? Sí, el primer Adán, ¿qué es lo que hace? No es tonto. Él dice: eso de pedirle a Elohim que me permita unirme a ti, sí, porque no lo voy a hacer sin su permiso. Y él respondió a ella. ¿Quién respondió a ella? Adán respondió a Eva. Eso de pedirle a Elohim que me permita unirme a ti, o sea, a Eva, porque no lo voy a hacer sin su permiso, o si no, él nos hará perecer, a ti y a mí. Los demonios con sus apariciones pecaminosas, han fijado en mi corazón el fuego del pecado. Entonces dijo Eva a Adán:
¿por qué es necesario que vayamos abajo de la montaña? Levantémonos en oración aquí mismo en la cueva y Elohim nos dirá si nos es permitido esto que pedimos o no. Ok, aquí se cumple el mismo principio del día de hoy. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Héctor Pérez? Sí, Héctor Pérez dijo, no pierdas tu confianza porque traerá grande galardón, te dice el Señor. Ok, ¿qué dice mi cartel? Tu confianza debe estar en Jesús, sometiéndote a Él, para que pueda darte tu galardón. Entonces el mismo principio que dice aquí, Adán y Eva. Sí. ¿Por qué? Porque Adán sí se sometió en oración, sí, se sometió y pidió ¿qué? Dirección, pidió ¿qué? Permiso. Levantémonos en oración aquí mismo en la cueva y Elohim nos dirá si nos es permitido esto que pedimos o no. Entonces cuando tú, como hombre, pides permiso en oración, pides permiso en oración a Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Dios? Si tú y Eva piden en oración a Dios su permiso, ¿qué es lo que hace Dios? Te manda su palabra a través de uno de sus instrumentos, ¿sí? Para decirte si es o no es aprobada esa relación. Sí, y no solo eso. Aquí a nosotros se nos dijo que sí. Sino que no solo eso, sino que en momentos importantes, sí, como el pasado 25 para el 26 de octubre, justamente cuando cumplíamos 2 meses, sí, de conocernos y un mes, sí, de estar como novios, ¿qué es lo que hace Dios? Manda nuevamente su palabra, sí, en medio de una situación que se dio, para decirnos, ¿sabes qué? Confía en Jesús, sometiéndote a Él, sí, y te dará tu galardón. O sea, cumpliré con mi palabra. ¿Cuál palabra? Mi palabra es, sí, que te vas a casar. Entonces, en todo momento, la promesa de Dios está condicionada ¿a qué? A la obediencia. Lo que dice Santiago capítulo 4. ¿Sí? Si tú no te sometes, ¿sí? En obediencia, ¿sí? Confiando en Jesús, simplemente no va a haber ¿qué? Galardón. ¿Sí? Y aquí entramos con el tema de mi amigo. ¿De quién? Vamos a ver. Saludos Rey Duarte, saludos Lina Martín. Ok. Rebeca, si estás ahí, creo que ahí me llegó una solicitud para salir del live. Sí. Entonces, si tú no te sometes, ¿sí? A la palabra o a Jesús, si tú no te sometes, no hay galardón. ¿Cierto? Bueno. Vamos a responderle, ¿sí? A un amigo que al parecer está como en confusión. Saludos Luis. Vamos a responderle a un amigo, sí, que al parecer no solo la hermana Rebeca hizo un live, sino también hizo Adolfo Jesús King. Sí, habló del mismo tema. Haz de cuenta que como que Dios le está mandando palabra a esta persona. ¿A quién está mandando palabra? A mi amigo Norberto García. Saludos Norberto. Sí. Entonces esta palabra o este video no solamente le va a servir a mis demás amistades, sino también le va a servir a mi amigo Norberto, sí, respondiéndole su petición. Cuando dice, en momentos así, ¿cómo quisiera tener una ayuda idónea que me escuche y consuele y ore por mí? Yo le respondo, bien hermano, el pasado 25-26 de septiembre nosotros recibimos señal de parte de Dios por medio de Héctor Pérez para iniciar nuestra relación, mi novia y yo.
Pero es necesario ser un hijo de Dios y saber escuchar al Espíritu Santo para saber discernir y saber cuál es su voluntad. Tu caso no es distinto al mío. El día 25 para 26 de octubre, al cumplir 2 meses de conocerla, nuevamente en medio de un desierto, Dios nos envió nuevamente su palabra, a través de Héctor Pérez. Paciencia y confianza. Paciencia y confianza para recibir tu galardón. Sí, esa fue la palabra que Dios nos dio a través de Héctor Pérez. Respondiéndonos y resolviéndonos una situación de pareja, fortaleciendo nuestra relación aún más, brindándonos seguridad de que vamos por buen camino dentro de su dirección y voluntad, que es lo importante al fin y al cabo. Una relación de pareja, de noviazgo o matrimonio sin la dirección de Dios, sin consultar a Dios, está destinada al fracaso, pues el enemigo no descansa y de continuo está tratando de destruir lo que Dios ha apartado para él, o sea, su ministerio. Nuestra función como cabeza de nuestra iglesia, ministerio, es decir, de nuestra esposa es nuestro ministerio y nuestra primera iglesia, ¿sí? Nuestra función es edificarla. Pero primero tenemos que edificarnos a nosotros mismos en obediencia a Dios, para que así nuestra ayuda idónea se someta a nosotros. Bendiciones. Y le comparto el sueño. Sí, de mi amiga, que ya compartí, ya dije. Entonces, la recomendación que yo le daría a mi amigo Norberto García, sí, es esta. Sí, ¿qué tienes, varón? Yo sé que vas a ver mi live, espero que lo veas. Sí, sé que has sido fuertemente exhortado. Sí, a mí lo único que aquí, lo único que a mí me resta es decirle a mi amigo Norberto, sí, no lo conozco, se lo conozco por medio de la hermana Rebeca, es de que a mí se me dio desde el pasado, vamos a ver, ok, ¿dónde estás? Aquí estás, no, acá, ahí abajo, en ese video del pasado 13 de enero de 2019, sí, a mí se me dijo, sí, que en medio de un ayuno, siempre yo he aprendido en todo este tiempo que si estás sin pareja, lo aprendí a través de una pastora, cuando dijo que estaba sola y mucho tiempo pasó de rodillas y en ayuno y oración pidiéndole a Dios su ayuda idónea. Ella estaba sola y Dios en su tiempo se lo envió a un pastor. Entonces yo comprendí a través de esa pastora, de su testimonio, que de esa manera se debe pedir a Dios tu ayuda idónea. Entonces lo comprendí porque en ese video que ves ahí, sí, ese video del día 13 de enero, yo estaba en ayuno y oración y hice ese live y como a los 60 minutos me llega la revelación, sí, que yo debía pedir en mi ayuno y oración que estaba haciendo ese live, debía de pedir ayuda idónea, esposa. Y me dio alegría, ¿no? Pero eso fue en enero. 9 meses después, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Sí. Agosto, sí, cumplo 2 meses. Sí. Y entonces yo entendí, una cosa es que tú ores y ayunes pidiéndole a Dios esposa. Pero otra cosa es que Dios te pida a ti que en medio de tu ayuno te revele que debes pedirle esposa. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Porque tú te puedes pasar todo el tiempo de tu vida pidiéndole a Dios ayuda idónea, pero si aún no estás listo, ok, se fue la red y regresó, vuelvo a retomar. Es importante lo que voy a decir. Como que estamos en show mode. Sí, siendo las 12:19 se fue la señal. Bueno, ya regresó. Si tú, varón que me ves, Norberto, si tú le pides a Dios una ayuda idónea,
sí, en ayuno y oración, como debe de ser, sí, y aún no estás preparado, Dios no te la va a enviar. Es lo que yo entendí. Porque yo nunca, a mí no me gusta pedirle nada a Dios. Y mucho tiempo estuve así. Pero en varias ocasiones, no solamente en aquella, sí, no solamente, si el pasado 13 de enero o 12 de enero que hice ese live, se me pidió por revelación que debía de orar en mi ayuno pidiendo esposa. O sea, entonces yo comprendí, sí, que al someterme, como dice este cartel, al yo someterme, sí, al yo confiar y someterme al alfa y omega, que es Jesús, sí, al someterme, como dice Santiago 4, al someterme como me lo hizo entender a través de Héctor Pérez, entonces yo al confiar a Jesús y obedecerme y obedecerle o someterme, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Sí? ¿O qué es lo que aboga Jesús por mí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Ok, como necesitas confiar y obedecerme para que yo cumpla con mi palabra. En este caso, la promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios me dio? Sí, casarme con la que ahora es mi novia. Entonces, para que Dios pueda primero, tan solo primero, entregarte una promesa, como lo hizo en esta ocasión, hace un mes, 26 de septiembre, ¿sí? Para que Dios te entregue una promesa, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Someterte a Jesús, que es la cabeza, para que pueda Dios cumplir su palabra, donde Dios solamente cumple sus promesas a aquellos que le han sido fiel. Ya lo compartí anteriormente. ¿Sí? Entonces aquí tomo. Saludos, Graciela. Saludos, Graci. Entonces aquí Rebeca, Mari, si están por ahí conectadas. Sí, esta palabra es para Norberto. Si Norberto quiere que Dios cumpla o escuche su petición, que es que le provea una ayuda idónea, no solamente tiene que orar y ayunar de continuo, sí, para que pidiéndoselo a Dios, como es la forma correcta, sino que él tiene que someterse a la palabra que es Jesús. Si Norberto ahorita está en un plan como de rebeldía, ¿sí? Donde se le ha exhortado no solamente la hermana Mari, no solamente el hermano Adolfo Jesús King, no solamente la hermana Rebeca, ¿sí? Si él está en un plan de rebeldía, ¿sí? Y no se quiere someter a lo que se le ha exhortado, ¿sí? Con todo amor, mansedumbre, templanza, ¿sí? Para que lo haga, que es su vestidura, ¿sí? Dios simplemente no le va a responder su petición. ¿Por qué? Porque no se ha sometido o no ha sometido su orgullo, rebeldía o lo que aplique, lo que sea. Si él no se somete, no le va Dios a responder su petición. Ahora, hay que tener mucho cuidado en esto, Norberto, si me estás viendo. Si tú aún en tu rebeldía sigues en esa actitud, ten cuidado de que Dios no te vaya a entregar o no vaya a permitir lo que acabo de compartir. Esto. Si Norberto si cree que está en lo correcto, sí, puede cometer puede que Dios permita al enemigo que se transfigure como hermosas doncellas o utilice a una de sus hijas, sí, para que él que sea tentado y caiga, como cayeron Adán y Eva.
y así no pueda casarse. Es un arma de doble filo la palabra. Sí. Entonces, ese es el riesgo que hay si Norberto sigue en esa posición de rebeldía. Yo entiendo que es rebeldía. Tendríamos que hacer varios estudios para proveerle conocimiento. Tendríamos que darle a conocer lo que enseña el libro de Adán y Eva, el libro de la epístola de Bernabé, epístola de Bernabé, o sea, varios libros, la epístola de la Odisea, de Pablo la Odisea, para que él comprendiera la importancia de las vestiduras. Sí, ¿qué significan las vestiduras para Dios? Entonces, si Norberto sigue en esa posición de rebeldía, puede que Dios permita que sea tentado con hermosas doncellas que no vienen de parte de Dios, sino del diablo. Y hacerlo ¿qué? Caer. Ese es el riesgo que hay en todo esto. ¿Sí? Entonces mi exhortación a través de mi testimonio, Norberto, varón, sí, por ahí yo entiendo que hay otras cosas más aparte de la rebeldía. Sí, si no te sometes a Dios, puede que sea tentado, sí, por el propio diablo. Entonces, este video, sí, es para mi novia, pero vamos a lo siguiente. Vamos a darle un mayor sentido a esto. El pasado 23 de septiembre se dio esta palabra. Pero y estos se jactan de decir que son destruidos. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el ungido de Dios supuestamente, y no es así. Porque ya fue decretado, sí, la caída del hermano Fausto, y hasta ahí voy a hablar. Ya se comunicaron conmigo para decirme eso. Entonces yo entendí, sí, lo que viene. Dice, hermano, aunque nos escupan, maltraten, tenemos que hacer la voluntad de Dios. A mí me hizo guerrera, con carácter, y mi corazón es de Dios completo. Nosotros, cada quien tiene que hacer su parte. Cada quien. Y ahora voy a hacer la mía. Hoy hice un video. Ok, traté de explicar al principio, sí, que la fiesta de reconciliación de Yom Kippur es precisamente eso, para que te reconcilies con tu prójimo, tu hermano, sí, o perdones, para que pasando la fiesta de Yom Kippur, entiendo yo, la fiesta de otoño, sí, y durante los juicios no te alcancen, es lo que yo entiendo. Sí, entonces las fiestas de Dios siguen vigentes. ¿Por qué? Porque Dios nos puso como señal el caso, sí, del hermano Fausto, sí, donde no sabemos a ciencia cierta, bueno, sí sabemos, pero queremos manejarlo así, que no sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar con él, en el sentido que si va a ser quitado del ministerio, o va a ser cortado, sí, como árbol sin frutos, o va a ser sustituido, no sabemos, sí, pero sí sabemos lo que viene para él, sí. ¿Por qué? Porque ha blasfemado el Espíritu Santo, se jacta de haber destruido a los demás, ¿sí? Con eso la Biblia enseña que no debes de jactarte, ¿sí? De tu prójimo, si está caído. Entonces tenemos que ser prudentes. Entonces, Dios nos está poniendo como señal la situación del hermano Fausto para hacernos entender que las fiestas de Dios aún están vigentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo. Entonces el juicio ya es directo. ¿Sí? Entonces hoy hice un video, 23 de septiembre, hice un video, ¿sí? ¿Dónde qué? ¿Sí? A nosotros se nos da mayor entendimiento, ¿sí? De lo que viene. Vamos a ver. Escúchame lo que voy a decir, soy sincero, no posible no sé, no quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si no lo
Nosotros estamos aprendiendo qué es lo que Dios va a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Quitar y poner, pero estamos viendo cómo está operando y cómo está exhibiendo y cómo la iglesia, al no tener conocimiento, ¿sí? O simplemente no estar preparada para contender, simplemente se queda así. Bueno, apareció esa foto. Bueno, entonces, nada más para resumen. Si en su momento al hermano Fausto se le dio una palabra de corrección, sí, que debía perfeccionarse. Entonces la fecha 23 de septiembre tiene mucho que ver con el nuevo ministerio, también tiene mucho que ver de que tienes que perfeccionarte. Si no, ahí está el ejemplo del caso del hermano Fausto. Los continuos azotes que ha estado llevando. Entonces, la finalidad de la iglesia, o de Dios, o de Jesús, o del Espíritu Santo es perfeccionarte. Entonces, si no te perfeccionas, si en obediencia, simplemente vas a ser blanco de muchos azotes y al final, sí, caigas y se te quite el ministerio. Entonces, ese fue el error del hermano Fausto, no quererse perfeccionar. Y en el pasado, en ese video del 23 de septiembre, yo le hice la exhortación a la hermana Rebeca de que por discernimiento Dios nos estaba pidiendo que nos perfeccionáramos. Y tal y como así fue, y tal y como lo dije, posteriormente se fueron contra mi amigo el Norberto, criticándole a él su vestimenta. Sí, luego se fueron contra la hermana Rebeca. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. La finalidad de Jesús, sí, es que llegues a la estatura perfecta de Él. Sí, y de que tus vestiduras sean cambiadas. Tendríamos que hablar, profundizar el tema de las vestiduras. Pero yo no voy a fijarme mucho en eso. Sí, sino me voy a fijar más en el sometimiento o en la obediencia a Dios a través de Jesús, que es la palabra, confiando en su palabra, porque de esa manera es como a mí me ha bendecido, o es como a mí, sí, me entregó a mi novia, sí, a través de la obediencia, sí. Entonces la obediencia es tan simple como decirte, ¿sabes qué? Pues tienes que cambiar tu forma de vestir. Y lo haces, ¿sí? Si cuando naces en el Espíritu comprendes que Dios puede utilizar aún a las propias piedras para darte un mensaje. Y si Dios te está pidiendo a través ya sea de alguien de la iglesia o fuera de la iglesia que cambies o obedezcas, ¿sí? O obedezcas, sea cual sea el mandamiento, ¿sí? Pues tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque al final lo único que quiere Dios es que bendecirte, o pulirte, o llevarte a la estatura perfecta de Jesús y puedas servirle como Él quiere, no como tú quieres. Eso a mí me quedó clarísimo. Sí, porque a mí cuando me dio esta palabra, sí, esta palabra, yo estaba en desobediencia. Cuando me dio esa palabra, yo estaba en desobediencia. Y tuve que someterme al llamado
fuerte que me hizo, que era volver y retomarlo. Sí. Entonces, al volver y retomar los asuntos de Dios, si yo no hubiera retomado los asuntos de Dios, simplemente yo no hubiera conocido a la que ahora es mi novia. Sí, porque a través de al cumplir u obedecer su mandamiento, sí, y cumplir con la tarea que era hacer los live o los videos, sí, si yo no lo hubiera hecho, simplemente nunca hubiera conocido a la que ahora es mi novia. Porque a través de la palabra o de los videos que hago, es que ella fue dirigida a mí. Y eso es un testimonio que ella tiene que dar. Sí, porque es tremendo. Sí, de qué manera Dios le responde a ella una oración o petición, sí, acostada en su cama. Quería volver a los asuntos de Dios y dio la dirección conmigo. Entonces, si yo no hubiera obedecido, sí, al llamado, en este caso, sí, de parte, por medio de Héctor Pérez, si yo no estuviera ahorita con mi novia. Entonces, si al hermano Norberto se le está pidiendo que modifique su forma de vestir, que no cuesta nada, si es porque Dios tiene reservado, yo entiendo por su petición del hermano Norberto, sí, lo que Dios tiene reservado para el hermano Norberto es precisamente lo que él ha pedido. Sí, ¿qué fue lo que pidió el hermano Norberto? Una ayuda idónea. Sí. Entonces, si el hermano Norberto pidió una ayuda idónea, no es casualidad que se le esté exigiendo o pidiendo obediencia. Sí, ¿por qué? Porque Dios lo que quiere es bendecirlo. Entonces, como Naamán, sí, cuando se le pidió que 7 veces se metiera en el río Jordán y que él ofendió a Naamán, pero que lo único que tenía que hacer era obedecer. Sí. Entonces, aquí el hermano Norberto, que me imagino que va a ver el video, sí, ha pedido una ayuda idónea, pues lo único que está pidiendo Dios es que, pues sométete. Ahí está el testimonio, o sea, mi testimonio, sí, de que cuando yo me sometí, sí, al mandamiento de parte de Dios por medio de Héctor Pérez, yo entendí, sí, a través del Espíritu Santo, tú entiendes que esa palabra es para ti, y yo me sometí, tuve que volver. Sí, si yo no me hubiera sometido, simplemente ahorita no hubiera conocido ni estuviera con mi novia. Así de fácil. Entonces a ti, varón Norberto, sí, esto pues lo único que yo puedes tomarlo como una exhortación, puedes tomarlo como lo que sea. Yo simplemente te comparto mi testimonio como hombre, sí, en este caso obediente a Dios, de que gracias a que yo me sometí, Santiago 4, es que Dios sí me entregó una promesa. Y esa promesa es matrimonio. Sí, pero esa promesa sí está condicionada a mi sometimiento y obediencia y confianza a Dios. Entonces, yo me estoy dejando guiar, sí, confiando en Jesús, para que interceda a Dios y me entregue a mi esposa. En este caso, la que ahora es mi novia. Yo así lo entiendo. Sí, yo así lo entiendo. Solo dísela. Entonces, mi sugerencia, si la quieres tomar, varón Norberto, es esa, en base a mi testimonio. Más que palabra, más que Biblia, más que muchas cosas, porque de palabra te han inundado tus live o tus publicaciones. Entonces no es un asunto de palabra, sino es un asunto de testimonio. Yo, a través de mi testimonio, sí, ya conoces a mi novia, sí, puedes también consultarlo con ella. Es que yo te estoy hablando ahorita, sí, porque la iglesia primitiva convencía de pecado a través de su testimonio. Entonces, para que tú tengas testimonio, debiste haber, sí, conocido a Jesús a través de tu testimonio. Sí, ¿por qué? Porque Jesús obró en ti. Entonces yo, a través de mi testimonio, más que de la palabra, sí, palabra hay de sobra y te la han dado. Incluso hoy, la hermana Rebeca y Adolfo Jesús King hicieron 2 live para ti. Sí,
este live solamente es para compartirte mi testimonio si deseas aceptarlo, de que debes someterte, sí, porque yo estoy seguro, sí, que Dios te tiene ya a tu ayuda idónea, pero lo único que necesita es de que te sometas. Ahora, aquí hay algo muy importante, Norberto, Rebeca y los demás miembros del grupo de la hermana Rebeca. Hay que analizar qué es lo que estaba haciendo Norberto y qué es lo que ustedes, Rebeca y los demás, Mari y los demás, Adolfo Jesús King, Tijuana, sí, tenían programado hacer. Porque por lo que hemos platicado, algo importante ustedes iban a hacer antes de que Norberto se revelara. Entonces tienen que analizar qué es lo que estaban haciendo antes de que él tomara esa actitud o se manifestara, sí, en él lo que hay dentro de su corazón, rebeldía. Antes hay que analizar qué es lo que tenían agendado o programado hacer, que yo ya lo sé, sí, antes de que Norberto, sí, se manifestara o se manifestara la rebeldía que hay en él. Porque esa es la finalidad de todo esto. ¿Sí? Norberto, al entrar en un estado como de rebeldía, ¿sí?, está interrumpiendo lo que Dios tiene planeado para su vida y lo que Dios tiene planeado a favor de su iglesia. Quiere exhibir a un falso ungido. Entonces, es lo que deben analizar y hablar con él. Sí, de mi parte lo único que lo puedo entregar es mi testimonio, mi exhortación, si lo quiere aceptar, si no, no, la verdad a mí me da igual. Yo simplemente cumplo, sí, con hacer este video antes que nada porque quede registrado cómo es que Dios va operando, sí, y entregándonos palabra a través de Héctor Pérez, que es la persona que Dios designó para entregarme a mi palabra, sí, y en tiempos difíciles, sí, como el que acabamos de pasar mi novia y yo, Dios nos dé su palabra, dándonos confianza, sí, y mayor seguridad en que lo que estamos haciendo va conforme a su voluntad. Entonces, este video más que nada es para mí y para mi novia y para mí. Sí, pero si sirve para los demás, adelante. Sí, este es mi testimonio. Entonces, 25 para el 26, justamente cumplir 2 meses de conocernos y un mes de noviazgo, Dios manda nuevamente su palabra y nos dice, ¿sabes qué? Romeo, tiene confianza a ella. Sí, y confía en mí, sí, de que todo va a salir bien. Si me obedeces y si confías en mí. Entonces yo entendí que yo tenía que tener confianza en Dios, antes que nada, no en el hombre, ni en ella ni siquiera, sino en Dios. Y segundo, tenerle paciencia a ella, sabiéndola tratar como una mujer, que es mi iglesia. Sí, y todo va a salir conforme Dios lo ha planeado, que es entregármela como esposa. Sí, entonces esa palabra llegó justamente cuando más la necesitábamos. ¿Por qué? Porque el diablo se levanta y tal como dice este cartel, tal y como dice este cartel, ¿sí? ¿Qué dice este cartel? Este cartel dice: así fue derrotada la guerra que Satanás tuvo contra Adán. ¿Cómo? Por medio... ¿Cómo? ¿Cómo fue derrotada la guerra? ¿Sí? Que Satanás tuvo contra Adán. Pues simplemente el enemigo fue derrotado a través del matrimonio. Entonces deben entender lo siguiente. ¿Sí? Esto es una guerra. Aunque nosotros llevamos un mes como novios y todos como de habernos conocido, es una guerra, es literal, es una guerra. ¿Por qué? Porque si Dios ha elegido una mujer para ti, para mí, el enemigo va a hacer hasta lo imposible para separarnos. Entonces es una guerra, ¿sí? Donde lo que más ataca el enemigo es la mente, ¿sí? Sentimientos, sí, de lo que sea. Lo que el enemigo quiere provocar, sí, en la mujer o en el hombre, es la desconfianza, sí, y que actúes por impulso. O sea, lo que el enemigo va a atacar siempre en cualquiera de las dos personas, sí, en la mente, sí, es la desconfianza, que tú no confíes en tu pareja,
¿sí? O que tú no confíes en Dios, ¿sí? Y eso genere conflictos con tu pareja o con la persona que Dios ha elegido para casarte con ella y te separe. Entonces aquí es donde tú tienes que confiar primeramente en Dios, ¿sí? Entonces el enemigo siempre va a tratar ¿de qué? De separarte, de injertar en tu mente pensamientos de inseguridad para que dudes de tu pareja, ¿sí? Y te harte tu paciencia y al final es eso que Dios está trabajando, ¿sí? Se ha destruido. Entonces es una guerra, literal, es una guerra, ¿sí? Que tú estás librando con el enemigo, ¿sí? Que va a finalizar ¿cuándo? Cuando Dios te case. Entonces es una guerra, ¿sí? Entonces si tú como varón no estás sometido, o tú como varona o mujer no estás sometido a Dios, eres presa fácil. Nunca te vas a casar, tenlo por hecho, ¿sí? Entonces tienes que confiar en Dios. Tienes que ser paciente. Tienes que confiar en Dios, ser paciente con tu pareja y sobre todo tienes que estar sometido a Dios, ¿sí? Ser obediente. Saludos, justicia y fe. Ser obediente. Si no, eres pan comido para el diablo. Jamás te vas a casar. Siempre vas a estar ahí. Ahí. ¿Sí? Ahí. Una novia, otra novia, otra novia, otro fracaso, otro fracaso. Así. Así van a estar. O así vamos a estar. Entonces, ¿qué exige Dios? Confianza. Sometimiento. Sí. Y paciencia a la pareja. En mi caso, paciencia. Sí. Y confianza en Dios. Porque sometido estoy. Gracias a Dios. Me ha costado. Sí. Entonces es una guerra. Literal. Es una guerra. Entonces, voy a terminar este live. Saludos a mi novia. Sí, por ahí palabra para ok. Para esa hermana que está en yugo desigual. Me volvió a contactar. Sí. Ojalá y te sirva este video. Sí. Un mes llevo con mi novia. Pero es un mes fuerte. Sí, donde oramos juntos, donde he ayunado, donde el enemigo se ha ido con todo, sí, donde hemos estado de continuo platicando, ministrándola, sí, y Dios ha obrado en ella. O sea que no es un mes literal, no es un mes como cuando andas de novio o novia en el mundo. No es así. Es un mes de constante ayuno, de constante oración, sí, peleando con el enemigo aquí en la mente, que es el principal y el primer campo de batalla, la mente, sí, donde por mi posición al ser papá soltero, sí, obviamente tengo que lidiar con la mamá del peque, sí, eso es un problema constante, si no lo sabes sobrellevar. Entonces aquí donde el hombre tiene que pedir dirección y sabiduría a Dios para resolver los problemas que se van presentando día a día, sí. Entonces si tú no estás sometido a Dios, eres presa fácil. Sí, y con esto me despido. Ya son las... ¿qué? 12:48 de la medianoche del día 28 de octubre. Sí, nos despedimos y los dejo con este cartel para que lo mediten. Sí. Y les sirva de algo. ¿Dónde está? Ok. ¿Se perdió? Ok. Aquí está. Sí. ¿Puede un hijo de Dios casarse de nuevo? Minuto 4. Si tú como mujer de Dios, si tú como hombre de Dios, si tú como siervo de Dios, has puesto tu confianza en el Señor, Dios te va a premiar. ¿Y cuál es el premio que el Señor nos va a dar? Un premio es un regalo. Un premio lo recibe aquella persona que es considerada para recibir el premio. Como un deportista, como un equipo. Ellos juegan para obtener un premio. O sea, para ganar. Sí. Minuto 4. Dios premia a aquellos que han puesto su confianza en Él. Tu confianza debe estar puesta en Jesús, que es la cabeza. Sí, y debes someterte conforme a la palabra cuando Él te lo pida a través de un instrumento, y tu premio te lo entregará en su tiempo cuando estés preparado, ¿sí? O sometido a ¿quién? A la cabeza, que es Jesús. Y una vez que has sido sometido a la cabeza, que es Jesús, el alfa y omega, entonces Dios te puede utilizar para un ministerio.
sí, y te puede utilizar como a él le plazca. En este caso, a mí se me ha dado palabra de profeta, es lo mismo. Sí, te puede utilizar de cualquier y mil maneras, porque el que ministra, el que reparte los dones, al fin y al cabo es el Espíritu Santo. Entonces, sí, confía en Jesús, sometiéndote a Él y a su palabra, a través de su palabra y de los instrumentos que Él levante, para que Dios o Jesús interceda por ti y Dios te bendiga. Sí, en este caso, si estás apartado de una mujer, sí, Dios te entregue a una hermosa doncella o hija suya. Sí, y si Dios te entrega a una hermosa mujer, sí, es para que la ministres. Entonces, primero tú tienes que estar no solamente sometido, sino también bien instruido en la palabra de Dios. Sí, para que tu ministerio o tu familia o tu matrimonio o tu esposa sea que edificada y se mantenga firme, bien cimentada en la columna vertebral o la piedra angular que es Jesús, el alfa y omega. Bueno, los dejo. Siendo las 12:50 de la medianoche del día 28 de octubre. Bendiciones. Sí. Bendiciones. Un beso para aquella persona especial. Y sí, la dueña de mis sueños. Bendiciones, los dejo. Hasta luego. Finalizamos. Chao, amor. Adiós.